comenzamos un nuevo tema de álgebra y un tema muy importante, ¿no? En este tema y en los siguientes vamos a ver y vamos a conocer y utilizar la diagonalización de matrices, ¿no? Que es un concepto del álgebra que a lo largo de la ingeniería, en diferentes cálculos de ingeniería, se usa muchísimo, ¿no? Ya veremos hoy en este vídeo al final algunas aplicaciones de la diagonalización. Pero es quizás uno de los conceptos más importantes, es uno de los conceptos sin duda más importantes con los que queda quedarse de la asignatura de álgebra de cara al futuro, ¿no? La diagonalización de matrices. Antes de ver el concepto de diagonalización, vamos a tener que recordar algunas cosas de teoría que vimos en temas anteriores, ¿no? Especialmente en el tema 2, ¿no? Vamos a repasar la matriz de una aplicación lineal y vamos a ver cómo se pueden construir matrices de aplicaciones lineales en distintas bases, ¿no? ¿Cómo pasamos de una matriz de una aplicación lineal en una base a otra matriz de la misma aplicación lineal en una base distinta? Pues mediante una matriz de cambio de base. Una matriz de cambio de base de una matriz, ¿vale? Que se construyen iguales que las matrices de cambio de base de vectores, ya lo veremos. Y ahora lo único que tendremos que hacer, ¿vale? Una vez creada esa matriz de cambio de base, a la que vamos a llamar P, lo único que tenemos que hacer para relacionar una matriz A con una matriz B, dos matrices en la misma aplicación lineal, es utilizar esta expresión, ¿no? B y A son matrices en la misma aplicación lineal pero en bases diferentes. P es una matriz de cambio de base. Y se dice que dos matrices B y A, que cumplen esta expresión para alguna matriz P que es invertible, ¿vale? Aquí tenemos P menos 1A por P, son matrices semejantes, ¿vale? Dos matrices que son semejantes, ¿vale? Si a nosotros nos dan una matriz A cualquiera, que sea cuadrada, ¿vale? Estamos siempre trabajando con matrices cuadradas. Es muy interesante preguntarse si existe, si esta matriz es semejante a alguna matriz que sea diagonal. ¿Por qué diagonal? Pues porque las matrices diagonales tienen propiedades muy interesantes, ¿vale? Tanto físicas como geometrías y matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a hacernos esta pregunta que tenemos aquí, ¿vale? Y si la respuesta es afirmativa, pues entonces decimos que la matriz A es una matriz que es diagonalizable, es decir, nosotros podemos encontrar una matriz D que sea diagonal, tal que podamos escribir la matriz diagonal D como P menos 1A por P para alguna matriz P, ¿vale? Esta matriz P es una matriz de cambio de base, ¿vale? De cambio de base como la que hemos introducido aquí, como la que introduciremos ahora al comenzar el tema. De esta expresión, desarrollando y viendo los componentes de las matrices que hay dentro, veremos claramente que la diagonalización tiene un significado físico y geométrico bastante claro y bastante importante, ¿no? De hecho, las columnas de P, vamos a ver que las columnas de P y los elementos de la diagonal de D nos dan mucha información sobre la matriz A y nos dan mucha información sobre la transformación lineal F que representa esa matriz, ¿no? De ahí vamos a definir lo que son los valores propios, lo que son los vectores propios, ¿no? Los vectores propios vamos a ver que coinciden con las columnas de la matriz P. Los valores propios se corresponderían con los elementos de la diagonal de D, ¿vale? Y luego ya para terminar este capítulo, que es introductorio, vamos a ver algunas aplicaciones en ingeniería y algunos ejemplos con algunas matrices que ya son conocidas, ¿no? Bueno, recordamos, una matriz de una aplicación lineal, F, pues no es más que una matriz que relaciona para una base determinada B, ¿vale? En este caso vamos a considerar que es la base canónica, ¿vale? Vamos a fijar la base canónica. Y vamos a fijar también una aplicación lineal F, ¿vale? Dada esa base canónica, nosotros definimos una matriz A de una aplicación lineal F en la base canónica B, aquella matriz que nos relaciona los vectores de coordenadas del espacio inicial, ¿vale? Los vectores de coordenadas del espacio inicial en la base canónica con los vectores de coordenadas de la base final, del espacio final, perdón, en la base canónica, es decir, nos relaciona los elementos que hay en el espacio inicial escritos según la base canónica con las imágenes en F de esos elementos que por supuesto se encuentran en el espacio final y el producto matricial entre la matriz A
Y ese vector de coordenadas de un elemento del espacio inicial, como tenemos aquí, lo que nos va a dar es el vector de coordenadas en la base canónica B de la imagen del vector X de cada vector del espacio inicial en función de la base canónica, ¿vale? Esa matriz que nos da esa correspondencia entre vectores de coordenadas de un espacio final y un espacio inicial y un espacio final, de acuerdo a la aplicación lineal F, le llamamos matriz de F respecto a la base canónica, ¿vale? Esta matriz bueno, ya vimos en el tema 2 cómo se construye y demás, ¿no? Las columnas, recordad que las columnas serían las imágenes por F, ¿vale? Serían las imágenes por F de cada uno de los vectores por orden de la base canónica, ¿vale? Serán las imágenes de cada uno de los vectores de la base canónica, cada una de las columnas de A, por F, ¿no? Las imágenes por F, recordad eso. Nosotros hemos definido esta matriz según la base canónica, pero nosotros también podríamos elegir, en vez de la base canónica, cualquier otra base de Kn, ¿vale? De K super n, cualquier otra base para definir esta matriz. Lo único que si definimos una base diferente, pues entonces la matriz ya no nos relaciona a vectores de coordenadas en la base canónica con vectores de coordenadas en la base canónica, sino que nos relaciona vectores de coordenadas en otra base cualquiera que vamos a llamar B', con vectores de coordenadas en la misma base B', ¿vale? Vectores de coordenadas de las imágenes de los elementos del espacio inicial, pero en la base B', ¿vale? Entonces lo que obtendremos será una matriz de esa misma aplicación lineal, que será una matriz diferente, que tendrá unos elementos totalmente diferentes, ¿vale? Y cada una de las columnas, ¿qué son? Pues cada una de las columnas, ¿vale? Serían los vectores de coordenadas en la base nueva B', de las imágenes de cada uno de las imágenes por F de cada uno de los vectores de la base B', ¿vale? Esto es muy parecido a lo que vimos en el tema 2, ¿vale? Y no lo voy a explicar mucho porque solo sirve de repaso, ¿no? Pero la idea está clara, ¿no? Utilizar una matriz para representar una aplicación lineal en una base determinada, ¿vale? Esto lo tenemos aquí resumido, ¿vale? Nosotros podemos tener una aplicación F fija, ¿vale? Y nosotros fijamos dos bases, la base canónica B y la base B', ¿no? Entonces tenemos dos matrices diferentes, ¿vale? Vamos a considerar siempre que F es un espacio que nos relaciona, es una función que nos relaciona un espacio Kn o Rn, ¿vale? Puede ser Kn con el mismo espacio, ¿vale? O sea, nos relaciona un espacio de dimensión n con un espacio de dimensión n, ¿vale? Por lo tanto, estas matrices van a ser cuadradas, ¿vale? Nosotros en este tema vamos a trabajar siempre con matrices cuadradas, ¿vale? Y lo que hacen estas matrices es relacionarnos para cada elemento del espacio inicial en base canónica, ¿vale? O en base B', darnos el vector de coordenadas o bien en la base canónica o en la base B' de la imagen de cada elemento del espacio inicial, de la imagen de cada X, ¿vale? Según F, ¿vale? Según la aplicación F, ¿ok? Aquí he escrito R, ¿vale? O sea, el cuerpo de los números reales, pero también puede ser el cuerpo de los números complejos. O sea, pueden ser perfectamente vectores complejos. Nosotros podríamos estar trabajando perfectamente con matrices complejas, ¿vale? Todo lo que vamos a ver en este tema se aplica tanto a matrices reales como a matrices complejas, tanto a vectores reales como a vectores complejos, ¿vale? Entonces, ¿ahora cuál es el problema? Bueno, pues el problema es ver cómo, dado una matriz, una aplicación lineal F en una base, ver cómo podemos pasar de una base a otra base, es decir, ver cómo podemos construir una matriz o una aplicación lineal en una base diferente de una misma aplicación lineal a partir de la matriz de esa misma aplicación lineal, pero en otra base, ¿vale? Es decir, cómo podemos relacionar estas dos matrices, ¿vale? AB y AB'. Si vamos a buscar una forma de relacionar ambas matrices entre sí, ¿no? Entonces vemos cómo vamos a hacer esto, ¿no? Esto es lo que acabo de contar. Y volvemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una matriz de cambio de base de la matriz canónica, de la base canónica a la base nueva B', ¿vale? Vamos a construir esa matriz, ¿no? Y aquí aconsejo que recordemos del tema 2 lo que son las matrices de cambio de base, ¿no? Una matriz de cambio de base, lo podemos recordar ahí viendo las expresiones 4 y 5, no es más que una matriz que nos coge un vector de coordenadas, un vector en una base, y nos convierte ese vector de coordenadas en un vector de coordenadas del mismo vector, importante, del mismo vector, pero en una base diferente, ¿vale? Más concretamente, si la matriz de cambio de base es de B
a B', entonces lo que va a hacer esta matriz es convertir vectores de coordenadas de B' a vectores de coordenadas de B, ¿vale? ¿Y cómo se construye esta matriz de cambio de base? Pues muy importante. Cada columna de esta matriz de cambio de base es el vector de coordenadas, ¿vale? Son los vectores de B' expresados en función de la base B, ¿vale? Es decir, son los vectores de coordenadas de cada uno de los vectores de B' en función de los vectores de la base B, ¿vale? Esto es muy importante y recomiendo que vayáis al tema 2 para recordar lo que es la matriz de cambio de base y cómo se construye, ¿vale? Repito, matriz de cambio de base de B a B', convierte vectores de B' a vectores coordenadas en B', vectores de coordenadas en B del mismo vector, y se construyen las columnas. Cada una de las columnas de P son los vectores de la base B' escritos como vectores de coordenadas en función de la base B. Vale, ya vimos en su momento cómo se calculan los matrices de cambio de base y dadas las dos bases y etcétera, ¿no? No voy a explicar mucho esto, pero ahora a continuación en esta diapositiva y en la siguiente lo que se hace es partir de la matriz de cambio de base, de su definición, tomar las expresiones 2 y 3 que hemos visto anteriormente, es decir, tomar estas dos expresiones y encontrar una expresión que nos relacione estas dos matrices AB y AB', ¿vale? Y el resultado de este proceso, que no voy a describir mucho, no merece la pena, es la expresión número 8, ¿vale? La expresión número 8 es una expresión que nos relaciona a partir de la matriz de cambio de base de B a B', ¿vale? Nos relaciona la matriz A sub B con la matriz A sub B', ¿vale? Y esta expresión, ¿qué es? Pues esta expresión es la expresión que nos relaciona, dado una matriz A sub B, ¿vale? Que es una matriz de la aplicación F en la base canónica, nos da la matriz A sub B', que es la matriz de la misma aplicación lineal, pero en otra base cualquiera B', ¿vale? Entonces vamos a recordar, ¿no? Nosotros habíamos dicho que B era la base canónica, ¿vale? Entonces, esta matriz de cambio de base, si es la matriz de cambio de base de la base canónica a B', entonces cada una de las columnas de esta base canónica, esto es muy sencillo, ¿vale? Cada una de las columnas de la matriz P no es ni más ni menos que cada uno de los vectores de la base B', ¿vale? O sea que la matriz P es muy fácil de construir, ¿no? Cuando ves la base canónica. O sea, cada una de las columnas no es más que cada uno de los vectores de B', y ya está. ¿Vale? Aquí un ejemplo. Nosotros tenemos la base canónica en R2, ¿vale? Y aquí tenemos una base en R2 cualquiera, una base diferente, ¿vale? ¿Cómo sería la matriz de cambio de base de B a B'? Pues muy sencillo. Si esta base, la base B' es la base 1, 2, menos 1, 0, la primera columna de la matriz es la 1, 2 y la segunda columna es la menos 1, 0. Y ya está, ya tenemos nuestra matriz, ¿no? Ahora, vamos a volver a esta expresión, ¿vale? Aquí, de esas expresiones que ya hemos visto antes, sustituyendo y desarrollando un poco, llegamos a la expresión que nos relaciona a las dos matrices, ¿vale? Ahora, importante, cuando ves la base canónica, ¿vale? Entonces, estas dos matrices, ¿vale? Perdón, vamos a centrarnos. La matriz P, porque esta es su inversa, la matriz P, esta matriz de cambio de base, ¿cómo se construiría? Pues muy sencillo. Sería, cada una de sus columnas sería cada uno de los elementos de la base B' en función de los elementos de la base canónica. Es decir, simplemente cada una de las columnas sería los vectores de B', y ya está. Cada una de las columnas sería cada uno de los vectores de la base B', ¿vale? P-1 es la inversa de la matriz de cambio de base. A son las matrices que nosotros queremos relacionar. A su vez es la matriz en la base canónica. Y por tanto nos queda que AB' es P-1 por AB por P, ¿vale? Nos queda esta expresión, ¿vale? Para cualesquiera matrices, para cualesquiera bases, ¿vale? Aunque estamos centrándonos en la base canónica, ¿vale? Que es la verdaderamente importante. Para cualesquiera matrices, para cualquier matriz A sub B, ¿vale? Para cualquier base en general, ¿ok? Bueno, por supuesto, la expresión 8 que nos relaciona dos matrices de la misma aplicación lineal F, pero expresadas en bases que son diferentes, ¿no? Vale, entonces, como he dicho ya, si nos dan una matriz A sub B de F en la base canónica,
usando esta expresión nosotros podemos obtener la matriz de F en otra base diferente, B', simplemente construyendo una matriz P, usando esta expresión y construyendo antes una matriz P, tal que cada columna de P sea cada uno de los vectores de B', ¿vale? Es tan sencillo como eso. Entonces seguimos avanzando y definimos el concepto de semejanza de matrices, ¿no? Imaginamos que nosotros tenemos dos matrices cualesquiera, ¿no? Una matriz A y tenemos una matriz B, ¿no? Nosotros tenemos dos matrices cualesquiera y encontramos una matriz P tal que nosotros podemos escribir B como P-1AP, ¿vale? Si eso ocurre, si existe esa matriz invertible P, ¿vale? Que nos relaciona a las dos matrices, entonces decimos que esas dos matrices cuadradas A y B son semejantes, ¿vale? Entonces decimos que dos matrices cuadradas son semejantes cuando se cumple la condición que nos da esta definición, ¿vale? ¿Y qué significa que dos matrices sean semejantes? Pues como lo que hemos visto antes, ¿no? Cuando dos matrices son semejantes y cumplen esta expresión para alguna matriz invertible P, entonces significa que estas dos matrices representan la misma aplicación F lineal, pero en bases diferentes, ¿de acuerdo? Bien, seguimos moviéndonos hacia adelante, ¿vale? Ahora, como hemos introducido antes, nosotros podríamos preguntarnos si dada una matriz A, ¿vale? Una matriz cuadrada A, existe una matriz diagonal D en algún sitio, ¿vale? En el mismo espacio de matrices, tal que D sea semejante a A, ¿vale? ¿Y por qué queremos encontrar esta matriz, ¿vale? Esta matriz semejante diagonal, pues muy sencillo, porque las matrices, como ya veremos a continuación más desarrolladamente, las matrices diagonales tienen una serie de propiedades y de ventajas respecto a matrices que no son diagonales, matrices que son completas, ¿vale? Entonces, vamos a decir, si dado una matriz A cuadrada existe una matriz diagonal tal que A semejante a esa matriz, es decir, si A es semejante a alguna matriz diagonal D, entonces decimos que A es diagonalizable, ¿vale? A es diagonalizable cuando se cumple esta expresión, ¿vale? Para alguna P y para alguna matriz D diagonal, ¿no? Dada una matriz A, ¿vale? Tan sencillo como eso. Entonces, vamos hacia adelante. Y aquí vemos por qué motivos, algunas de las razones por las que es deseable diagonalizar una matriz, ¿no? En primer lugar, matrices diagonales, recordad, son matrices que tienen todos sus elementos nulos, salvo los de la diagonal, que pueden ser iguales a 0 o distintos a 0, ¿vale? Lo importante es que los elementos que están fuera de la diagonal son todos nulos, deben ser todos nulos. Como estas matrices tienen tantos elementos iguales a 0, entonces nosotros podemos salvar estas matrices en un ordenador, ¿vale? Usando mucha menos memoria de la que se necesitaría para almacenar una matriz completa, ¿vale? Además, es lógico que es muchísimo más fácil operar con matrices diagonales que con matrices completas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tenéis un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones que tiene una matriz de coeficientes diagonal, ¿vale? Imaginaos, es un sistema de tres ecuaciones, ¿no? En X y Z, ¿no? Imaginaos que la matriz A de coeficientes es diagonal, ¿no? Imaginaos, para hacerlo más sencillo, que es la matriz identidad, ¿no? Entonces, si cogéis ese sistema en forma matricial y lo escribís en forma convencional, os quedaría un sistema igual a X igual a no sé qué, Y igual a no sé cuánto, Z igual a no sé cuánto, ¿ve? Entonces ya, dado un sistema así, es inmediato calcular las soluciones del sistema, porque están todas las ecuaciones desacopladas entre sí, están las tres ecuaciones desacopladas. Entonces tú directamente sabes cuánto vale X, sabes cuánto vale Y, sabes cuánto vale Z, ¿vale? Eso cuando la matriz de coeficientes es diagonal, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo de cómo es mucho más fácil hacer operaciones y cálculos con matrices diagonales que con matrices completas, ¿no? Por supuesto, el producto matricial con una matriz diagonal es muchísimo más simple que con una matriz completa, ¿no? También. Otra razón por la que es interesante y es deseable diagonalizar una matriz, ¿vale? Vamos a ver a continuación que tanto los elementos de la diagonal de la matriz D como las columnas de P, las columnas de la matriz de base P, que ya hemos visto lo que son matemáticamente, tienen un significado físico, ¿vale? Es decir, su cálculo nos proporciona información
sobre la aplicación lineal F que representa la matriz A, ¿vale? Son unos elementos que nos dicen cosas sobre la aplicación F, ¿vale? Nos dicen cosas que son muy interesantes, ¿vale? Y eso se ve muy claro si partimos de la expresión de la semejanza, esta fórmula, la fórmula de semejanza de una matriz cuadrada con una matriz diagonal, y desarrollamos un poco, ¿no? Esta P lo vamos a llevar al lado derecho de la ecuación, ¿vale? Vamos a deshacer la inversión y nos queda esta expresión, nos queda la expresión A por P igual a P por D, ¿vale? Ahora vamos a coger una lupa y vamos a ver qué es lo que hay dentro de estas matrices. A es la matriz A cuadrada. P, las columnas de P son los vectores v1, v2, v sub n, que, recordad, son los vectores de la nueva base, son los vectores de la base en la que la aplicación F tiene matriz asociada diagonal, ¿vale? Importante que os quedéis también en la cabeza con esta interpretación matemática de la diagonalización de matrices, ¿no? Estas columnas se formarían una base, ¿vale? Que sería la base en la que la aplicación lineal F sería diagonal, ¿vale? Esta es la misma matriz P, ¿vale? Esta es la misma matriz P que está aquí, este es el signo igual. Y lo que nos queda aquí es la matriz D, que es una matriz diagonal, donde los únicos elementos que no son obligatoriamente 0 son los elementos de la diagonal, ¿vale? A los que vamos a llamar lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3 hasta lambda sub n, ¿vale? Vamos a llamar siempre, vamos a denotar con la letra griega lambda, ¿vale? Ahora si desarrollamos esto, ¿vale? Si desarrollamos esto columna por columna, entonces ¿qué es lo que vemos? Pues mira, vemos que A por la primera columna de la matriz P es igual a que es igual a lambda por 1, a este primer elemento diagonal, multiplicado por la columna v sub 1, la primera columna de P, ¿no? Lambda sub 1 por v sub 1. Ahora vamos a la segunda columna de este producto matricial. La segunda columna sería A por la columna v2 igual a v2 multiplicado por lambda sub 2. Y nos quedaría aquí A por v sub 2 y aquí lambda sub 1 por v sub 1. Ahora, como aquí tenemos un signo igual, lo que vamos a hacer va a ser igualar columna con columna, ¿vale? Igual a cada pareja de columnas, y llegamos a este conjunto de ecuaciones, a este conjunto de expresiones, y lo que nos dicen estas expresiones es muy interesante, ¿vale? Estas expresiones nos dicen que la imagen de la primera columna de P por A es igual, ¿vale?, a lambda sub 1 veces la primera columna de P, v sub 1, es decir, la imagen de v sub 1 por A es proporcional a v sub 1 por una constante que es lambda sub 1. Y lo mismo pasa con todas las columnas de P y con todas las dos elementos de la matriz T. Fijaos, ¿qué son los elementos de la matriz D? Los elementos de la matriz D son constantes de proporcionalidad. ¿Y qué son las columnas de la matriz P? Pues son vectores, ¿vale? Vectores del espacio K super n donde estemos trabajando, que si se multiplican por la matriz A, el resultado, la imagen es proporcional, ¿vale? Esto lo vamos a ver aquí con este diagrama, ¿vale? Fijaos. Este es el origen, ¿vale? Vamos a considerar el plano, ejes x y y. Este es el origen, que es el vector 0, ¿no? Nosotros tenemos un vector v sub i, ¿vale? La columna iésima de la matriz P, ¿vale? Si esta v sub i la premultiplicamos por la matriz A, ¿vale? Lo que obtenemos que es el vector de coordenadas de la imagen en la base canónica, ¿no? ¿Y cómo es este vector de coordenadas? Pues fijaos, este vector de coordenadas es igual a lambda sub i veces v sub i, ¿vale? Es un vector, el vector de imagen es un vector que tiene la misma dirección, pero es lambda sub i veces más grande o más pequeño, ¿vale? Entonces aquí es evidente, se ve muy fácilmente el significado físico que tiene y geométrico que tiene la diagonalización de matrices, ¿no? ¿Qué es lo que nos da la diagonalización de matrices? Pues nos da un conjunto de vectores, ¿vale?, en el espacio tales que su imagen es proporcional, ¿vale? Estos vectores, los vectores cuya imagen por A es proporcional, tienen un nombre, se llaman vectores propios y forman las columnas de P. Mientras que los valores propios que forman los elementos de la matriz diagonal son las constantes de proporcionalidad de las imágenes de las transformadas de esos vectores por A, ¿vale? Bueno, pues visto esto que tenemos aquí resumido, ¿vale? Ya tenemos definidos los conceptos de vector propio y de valor propio, que son importantísimos en álgebra y por supuesto importantísimos en diagonalización, ¿vale?
Una vez más, repito, los vectores columnas v sub 1 hasta v sub n son los vectores cuya dirección se mantiene invariante al ser transformados por la matriz A. Y los factores lambda, los factores que forman la diagonal de la matriz D, son constantes de proporcionalidad de esas imágenes, ¿vale? Y se llaman valores propios, ¿vale? Ya estamos terminando el tema, ya lo que nos queda pues es ver algunas aplicaciones, alguna lista pequeña de aplicaciones y ver algunos ejemplos con matrices que ya conocemos, ¿no? Vamos a comenzar con la matriz de simetría. Vamos a ver qué pasa con la matriz de simetría. Recordemos en qué consiste la transformada de simetría, ¿vale? La transformación simétrica de simetría. Suponed que nosotros tenemos un plano o subespacio de simetría, ¿vale? Lo que hace la transformada de simetría es coger un vector, ¿vale? Cualquiera que pertenezca a un espacio R super n y transformarlo en otro vector que está a la misma distancia del subespacio M, del subespacio de simetría, y que está también, además de estar a la misma distancia, está contenido sobre la misma perpendicular, ¿vale? Es decir, nos da el vector simétrico respecto al subespacio M, ¿vale? Eso es lo que consistía, recordad, la transformación de simetría. Y es lo que hacen las matrices de simetría, ¿no? Nosotros podemos definir una matriz a la que vamos a llamar S sub M, que lo que nos da es, dado al multiplicar esta matriz por un vector cualquiera, un vector B, por ejemplo, nos da su simétrico respecto del subespacio M, ¿vale? Transformación de simetría. Entonces ahora, teniendo en la mente esto, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿existe algún conjunto de vectores en R super n tales que sean simétricos a sí mismos? Pues sí. Los vectores que pertenecen a M, todos los vectores que pertenecen al subespacio de simetría, ¿vale? Son simétricos a sí mismos, ¿vale? Es decir, como son simétricos a sí mismos, si yo cogiese la matriz S sub M y le multiplicase por cada uno de los vectores que pertenecen a M, ¿cuál sería la imagen? ¿Cuál sería el resultado? El mismo vector. No nos cambia el vector, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que ya tenemos un conjunto de vectores propios de la matriz de simetría, ¿vale? Vemos que todos los vectores que forman parte del subespacio de simetría M son vectores propios. Sí, ¿no? Son vectores propios, ¿por qué? Porque si se multiplican por la matriz de simetría S sub M, el resultado es proporcional. Es un vector que es proporcional. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? Pues 1, ¿vale? Porque nos dan exactamente el mismo vector, ¿vale? Están en vector idéntico, ¿no? Fijaos aquí. V sub 1, un vector cualquiera que pertenezca al subespacio M, es igual a S sub M por V sub 1, ¿vale? Entonces aquí nos faltaría la lambda, que sería igual a 1, ¿vale? Lambda en este caso sería igual a 1, ¿vale? Todos los vectores que pertenecen a M son vectores, decimos que son vectores propios con valor propio asociado igual a 1, ¿vale? En este caso. Ahora, fijaos qué ocurre con todos los vectores que pertenecen al suplementario ortogonal de M, es decir, a M ortogonal. ¿Qué pasa con todos estos vectores? ¿Cuál es el simétrico, por ejemplo, de V2? Pues menos V2, ¿vale? Esto es evidente, ¿no? Es evidente que el simétrico de V2, donde V2 está contenido en M ortogonal, es su opuesto. Esto es evidente, ¿vale? Es su opuesto, ¿no? Como su opuesto, S sub M por V2, donde V2 es este vector, es igual a menos V sub 2, ¿vale? Ahora, ¿a qué sería igual aquí la lambda? Aquí un signo menos, por lo tanto lambda en este caso sería igual a menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con esto? Pues tenemos que todos los vectores que pertenecen a el subespacio M ortogonal, todos los vectores que pertenecen a este subespacio son también vectores propios de la matriz de simetría S sub M, pero a diferencia de lo que pasaba con los vectores que pertenecen a M, los vectores que pertenecen a M ortogonal tienen valor propio asociado menos 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque al multiplicarlos por la matriz de simetría cambian de signo, ¿vale? Esto es lo que ocurre con la matriz de simetría. Ahora vamos a ver qué ocurre con la matriz de giro, ¿vale? La matriz de giro es más sencillo, ¿no? Nosotros, ¿cómo construíamos los giros en R3? Pues muy sencillo, con un eje de giro, ¿verdad? Nosotros necesitábamos definir un eje de giro en R3 con un vector director al que llamábamos U, ¿vale? Este vector director U en R3 nos define un eje de giro, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que nos hace la transformada giro? La transformada giro lo que nos hace es coger un vector, ¿vale? Aquí no lo he puesto explícitamente, esto sería
Esto sería el origen de coordenadas, ¿vale? Aquí está el vector nulo, ¿vale? Este sería el vector B. Y este sería el eje de giro, que también pasa por 0, ¿vale? Pasa por 0. El giro, la transformada giro, nos convierte este vector B en otro vector que está girado phi grados alrededor del eje de giro, ¿vale? En sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, fijaos que se cumple fijaos cómo se cumple aquí la regla de la mano derecha, ¿no? El pulgar me indica la dirección del eje de giro y los dedos me indican en qué dirección gira el vector, ¿no? Y ves también cómo el vector al girar forma un cono, ¿vale? Vemos cómo forma un cono, ¿no? Si girásemos 360 grados tendríamos un cono. Bueno, pues ahora recordamos, ¿no? Nosotros para girar vectores utilizábamos una matriz de giro, construíamos una matriz de giro, ¿vale? Si ahora esta matriz de giro la multiplicamos por el vector B, el resultado sería igual a este vector, al vector girado phi grados, ¿vale? Entonces es obvio geométricamente, ¿vale?, que cualquier vector que pertenezca al eje de giro no cambia, no gira, ¿vale? Nosotros si cogemos un vector que es paralelo a U, es decir, que está contenido en el eje de giro, si lo multiplicásemos por la matriz de giro respecto a este eje de giro, el eje de giro U, ese vector no cambia, es el mismo vector, ¿vale? Solamente giran los vectores que están fuera del eje de giro, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son los vectores propios de la matriz de giro? Pues son todos los vectores que están contenidos en el eje de giro. ¿Y cuál sería su valor propio asociado? Pues sería valor propio asociado 1, ¿vale? ¿Por qué 1? Pues porque no cambian esos vectores, ¿vale? Al aplicar un giro sobre un vector que esté contenido en el eje de giro, el resultado es, la imagen es el mismo, ¿vale? Por tanto, lambda sería igual a 1, ¿vale? Muy bien, pues visto esto, algunas aplicaciones de ingeniería del problema de diagonalización de matrices, por supuesto hay muchísimas más. Dos aplicaciones de ingeniería mecánica, ¿no? El cálculo de modos de vibración, ¿no? Imaginaos que nosotros tenemos una máquina o tenemos un rascacielos o tenemos un puente, ¿no? Y queremos ver cómo vibra ese edificio, cómo vibra esa estructura, ¿no? Si nosotros ponemos una fuerza que varía en el tiempo sobre esa estructura, la estructura va a oscilar, va a vibrar. Y también existe una cosa llamadas frecuencias de resonancia, que son frecuencias a las que esas estructuras tienden a vibrar con más energía, tienden a vibrar con más fuerza, ¿vale? Si nosotros ponemos una fuerza, por ejemplo, un terremoto que tenga una frecuencia de oscilación igual a una frecuencia de resonancia de la estructura sufriría vibraciones muy grandes y correría grave riesgo de ser dañada, ¿vale? Tanto las frecuencias de resonancia como los modos de vibración, que es la forma con la que vibra la estructura, se calculan con un problema de diagonalización, diagonalizando una matriz. Y en este caso, los valores propios serían las frecuencias de resonancia y los vectores propios serían los modos de vibración, ¿no? En este caso la matriz sería una matriz que representa un modelo del físico de la estructura, ¿no? Quienes de vosotros estudiéis la especialidad de ingeniería mecánica o de máquinas o de estructuras, veréis cómo se construyen esas matrices, ¿no? Y cómo se calculan también los modos de vibración. También para resistencia de materiales, el cálculo de direcciones de fractura, ¿vale? Nosotros si tenemos, por ejemplo, una barra de acero, nosotros cada punto de la barra, si sometemos esa barra bajo una carga, una fuerza, cada punto de la barra se caracteriza por una serie de esfuerzos que se llaman esfuerzos internos, ¿no? Entonces, esos esfuerzos internos, esas tensiones, esas presiones que actúan sobre cada punto de la barra que estamos nosotros forzando, se representan con una matriz, ¿vale? Ahora, esa matriz, si la diagonalizamos, los vectores propios nos dan las fuerzas, nos dan las direcciones en la que en cada punto de la barra está sometida a una presión máxima, ¿vale? Por lo tanto, esas direcciones además coinciden, da la casualidad de que coinciden con las direcciones en las que se producen las fracturas de los materiales, ¿no? Y bueno, esta es una aplicación de cómo diagonalizar una matriz, ¿no? En este caso nos da las direcciones en las que se produce la fractura de una pieza de metal, por ejemplo, o de una pieza mecánica de cualquier tipo, ¿vale? Porque los vectores propios en este caso serían las direcciones en las que las cargas que soporta el elemento, la barra, la estructura serían máximas, ¿vale? Entonces ahí es donde se empieza a producir la grieta. Vale, más cosas, ya más general, el estudio de estabilidad de sistemas dinámicos, ¿vale? Un sistema dinámico no es más que un sistema que evoluciona en el tiempo.
Entonces son sistemas que ya estudiaremos, vienen dadas por una ecuación diferencial, ¿vale? Y al resolver esa ecuación diferencial obtenemos una función en el tiempo, ¿vale? Y esa función en el tiempo nos dice cómo se encuentra el sistema, cuál es el estado del sistema en cada instante de tiempo. Eso es lo que se llama un sistema dinámico, ¿vale? Ese sistema dinámico puede ser estable o puede ser inestable. Será inestable cuando el sistema dinámico tiende a infinito en el tiempo, ¿no? Si dejamos que el sistema evolucione en el tiempo, el estado del sistema va hacia infinito, ¿vale? Eso sería un sistema inestable, ¿vale? Bueno, exactamente no es la definición de estabilidad exacta, ¿vale? Pero va por ahí los tiros, ¿no? La idea es que con diagonalización de matrices nosotros podremos coger un modelo de un sistema dinámico y podremos ver si es estable o es inestable. Y esto lo vamos a hacer seguramente en el tema 7, ¿vale? De esta asignatura de álgebra. Y si no, lo haréis también en la asignatura de segundo de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Los sistemas dinámicos están en todas partes, ¿no? Están en, por supuesto, sistemas químicos, reactores químicos donde haya varias especies químicas contenidas en un reactor, ecosistemas donde conviven varias especies, ¿no? Si tú tienes conejos y lobos en un mismo ecosistema, tú puedes ver cómo evoluciona en el tiempo el número de conejos y el número de lobos, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo de sistema dinámico, ¿no? Por supuesto, sistemas de control y regulación automática, ¿vale? También son sistemas dinámicos que hay que regular, ¿no? Hay que parametrizar para controlar y muchos más, ¿no? Y también una aplicación original en el campo de la informática es el diseño de motores de búsqueda, ¿vale? Por ejemplo, el algoritmo PageRank de Google es un algoritmo que coge una matriz muy grande, una matriz enorme que representa para cada página web cuántos enlaces recibe de otras páginas web. Lo que hace es diagonalizar esa matriz, ¿no? Y tanto los valores como los vectores propios nos dan una idea o dan una idea al algoritmo de búsqueda de Google de cuánto importante es una página web respecto a otras páginas web, ¿no? Se supone que las páginas web más importantes son las páginas web que más enlaces reciben de otras páginas web, que más reciben desde otras enlaces de otras páginas web, por eso son páginas también más relevantes, ¿no? Y esto es lo que los motores de búsqueda como Google tratan de buscar y tratan de calcular, qué páginas web son más relevantes, ¿no? Para ponértelas en primer lugar en los motores de búsqueda cuando haces cualquier búsqueda web. Y nada, con esto ya terminamos el primer apartado, ¿vale? Terminamos ya la primera parte de este tema y en el próximo vídeo comenzaríamos el apartado 5.3.